Muy bien, vamos inmediatamente a tener una oración antes de abrir la palabra de Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, a ti se da la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aquí estamos de tu presencia, oh Dios, con sencillez de corazón. Abrimos tu palabra en tu nombre, esperando que ella podamos sacar el provecho necesario y la preparación para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarle para que busquemos en nuestra Biblia el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 11 hasta el versículo 17. Génesis 28, 11 hasta el 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15 dice: y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y estuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No sé si ustedes recuerdan la historia de Jacob y quién más, y Esaú. ¿Hijo de quién? ¿De quién era hijo ellos? Hijo de Isaac. Entonces, siendo hijo de Isaac, hubo un problema entre esos hermanos. El hermano menor hizo la travesura y le robó la primogenitura a su hermano mayor, llamado ¿cómo? Esaú. Y cuando viene Esaú buscando a Jacob, su mamá le dijo a Jacob: sal corriendo de la casa, porque tu hermano te busca. ¿Para qué cosa? Para matarte. Y él salió corriendo y salió sin saber dónde iba. Pero la noche le aconteció, le cogió en un lugar desierto. Él se acostó en ese lugar y puso piedra por cabecera y comenzó a pensar la siguiente palabra. Dijo: ¿será verdad que Dios existe después de las estrellas? ¿Será verdad que Dios existe realmente? Y mientras pensaba en esto, mis amigos, el hombre se quedó dormido y tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una escalera que ponía al cabo de la escalera en la tierra, y la parte alta de la escalera llegaba al cielo. Y que el que estaba arriba, ya en la punta de la escalera, era quien, el trono de Dios, y Dios estaba ya sentado. Pero vio además en ese lugar que en la escalera subían y descendían, ¿qué cosa? Ángeles. Y él dijo: oye, pero verdaderamente que existe Dios,
y yo no lo sabía. Este lugar es santo, es casa de Dios y puerta del cielo. Hizo Jacob, ¿qué cosa? Un pacto con Dios. Ahora, esa escalera que presenta la palabra de Dios fue la escalera que tuvo que transitar nuestro Señor Jesucristo para venir aquí al mundo a reconciliar el mundo con Dios. Y esa escalera que presenta allí la palabra de Dios en Génesis 28 es la escalera que Jesús vino aquí en este mundo a transitarla, porque el hombre había hecho un abismo entre Dios y el hombre. Había un abismo por el pecado, y Cristo vino a construir esa escalera, un puente, que es el puente que conduce al reino de los cielos. Y la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, presenta allí que Dios mismo tuvo que bajar del cielo y encarnarse en una mujer para poder reconciliar al hombre para con Dios. El libro de Isaías, capítulo 6, Isaías 9, versículo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y qué cosa, y príncipe de paz. Es decir, que Cristo tuvo que venir a qué cosa, a nacer como un bebé aquí en la tierra, para pasar por las situaciones que los seres humanos pasan, para poder hacer la reconciliación entre Dios y el hombre. Y dice que entonces Isaías, ¿qué cosa? Que ese niño nació aquí. ¿Y nació de qué cosa? De una mujer. Y el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, allí presenta realmente que Jesús hizo la parte que tenía que hacer por nosotros. Si ustedes buscan el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 22, dice la palabra de Dios lo siguiente: y por medio de él, ¿de quién? De Jesús. Por medio de él reconcilió consigo, ¿qué cosa? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de ¿qué? De cruz, dice la palabra de Dios. Y el versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ¿qué cosa? Reconciliado. Y la palabra dice: reconciliado ahora ¿con quién? Con Dios. Ahora el ser humano tiene la reconciliación con Dios. Pero no se queda ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4 dice: mas venido el cumplimiento de qué cosa? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué cosa? A la hora señalada, en el momento preciso, Dios envió a su Hijo para que naciera donde, de una mujer, pero que también fuera sujeto a qué cosa, a la ley. La ley exigía sacrificio. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están qué cosa, destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, más venido el tiempo, en el momento preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de qué cosa, nacido de mujer.
Pero no solamente nacido de mujer, sino también sujeto a qué cosa, a la ley. Dice la palabra de Dios. Entonces hay otro texto más, mis hermanos, que presenta acerca de la encarnación de Jesús. Y el libro de Juan 1:14 dice, sencillo ese versículo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué cosa? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Gloria como qué cosa? Como el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad, o de gracia y de verdad. Es decir, que el verbo de Dios, aquel que era Dios, se hizo ¿qué cosa? Se hizo humano por amor a ¿quién? A ti y a mí. La encarnación es el primer peldaño, mi querido, de la escalera que vio Jacob allí en el capítulo 28 de Génesis. Comenzó Jesús, en vez de la escalera comenzar de arriba hacia abajo, comenzó ahora donde el cielo bajó a la tierra y comenzó ahora la reconciliación de abajo hacia arriba. Comenzó con la encarnación, con el nacimiento de ese bebé. Todo el cielo bajó a la tierra por amor a ti y por amor a mí. La encarnación. Pero además de la encarnación, la palabra de Dios presenta que Jesús vino aquí a darnos ejemplo. Vivió una vida sin pecado. El primer proceso es la encarnación. Jesús nace, se hace un bebé, crece, pero en ese crecimiento demostró y dio a entender a la raza humana que se puede vivir sin pecado para honra y gloria de Dios. Entonces, una vida como sin pecado. El primer paso fue la encarnación. El segundo paso es ahora una vida sin pecado. Ejemplo os he dado para como yo he hecho también vosotros, ¿qué cosa? Hagáis. El libro de Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en ¿quién? En Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque allí donde nuestro hermano menor fracasó, Adán, nuestro hermano mayor vino y triunfó para honra y gloria de Dios. Es decir, que Jesús no cometió pecado. El libro de Hebreo, el capítulo 4 de Hebreo, presenta también la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Hebreo capítulo 4, versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Oiga bien, tentado en qué cosa? En todo, según nuestra semejanza, pero qué cosa? Sin pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, que hoy tenemos una persona, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros, sabe por la situación que tú estás pasando, sabe por la situación que tú pasas, por qué pasó por ella, pero fue victorioso para honra y gloria de Dios. Entonces Jesús, lo primero que hizo para poder reconciliar al hombre con Dios fue que se encarnó en una mujer. Segundo paso, vivió una vida, ¿qué cosa? Sin pecado. Pero esa vida sin pecado lo lleva al tercer paso, que se llama la crucifixión de Cristo. Oiga bien, nació con un bebé, vivió y demostró que se puede vivir en el mundo sin pecado para honra y gloria de Dios. Y ahora eso lo lleva a la cruz del Calvario, a la crucifixión. Es el tercer paso de la escalera que conduce al reino de los cielos.
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 7. ¿Cuál fue el primer paso que Jesús dio aquí en la tierra? Se encarnó aquí, ¿qué cosa? En una mujer. El cielo bajó y se depositó aquí en la raza humana. Después que se encarnó, ¿cuál fue el segundo paso? Vivió una vida. Y ahora viene el tercer paso, ¿qué cosa? La vida sin pecado lo llevó a ¿qué cosa? A la crucifixión de Cristo aquí en la tierra. Entonces lo llevó a la cruz. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 7, ¿qué cosa? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, ¿y qué cosa? Y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, desechado, dice la palabra de Dios. Y el versículo de Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado. Oiga bien, despreciado. Esa palabra como que tiene una connotación para nosotros los hispanos muy fuerte. Una persona que cosa que nadie que lo quiere, que todo el mundo lo rechaza, que no tiene nada bueno. Se puede traducir así la palabra, desechado y despreciado entre los hombres. Pero añade la palabra de Dios, varón de qué cosa, de dolores. Y dice el texto, experimentado en qué cosa, en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no qué cosa, lo estimamos. Ciertamente, dice la palabra, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, o abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte que tú merecías, la muerte que yo merecía, el desprecio que tú merecías, la situación que tú merecías pasar, Jesús vino y la afrontó por ti y por mí. El dolor, la situación, la amargura que nosotros merecíamos, Jesús la sufrió por nosotros. Y la sufrió porque Él, desde el principio de la creación, ya había hecho un plan de salvación para ti y para mí. Y ese plan llegó a la tierra, se consumió en la tierra, y allí en la cruz del Calvario sufrió la peor situación que debe pasar un ser humano por la raza caída. Por nosotros, dice la palabra de Dios. Mas él angustiado, afligido, entristecido, llevó bofetada, llevó penuria, amargura. Todas las cosas difíciles que puede pasar un ser humano la pasó Jesús, pero fue victorioso para honra y gloria de Dios. El primer paso para tu salvación, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso para tu salvación? Encarnación. Segundo paso para tu salvación, ¿cuál es? Vivir qué cosa, una vida sin pecado. El tercer paso continúa a la escalera que asciende al cielo, es la crucifixión de Cristo. Ahora, mi querido, la cosa no se queda ahí. Porque si se quedara ahí la cosa, la salvación como que estuviese tambaleante. Pero además de esa crucifixión, ahora viene lo que se llama la resurrección de Cristo para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso?
Segundo paso. Tercer paso. Y el cuarto paso. Jesús resucitó, dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Corintios capítulo 15, versículo 17. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué cosa? Es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Es decir, si Cristo no resucitó, de nada tiene valor la crucifixión. De nada tiene valor la crucifixión. Lo que da esperanza al ser humano es que Cristo murió, pero también resucitó. Y si nosotros somos fieles al Señor, si morimos aquí, vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Porque esa resurrección nos asegura a nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso dice la palabra: si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene valor. Es vano. Todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Porque lo que borra los pecados del ser humano, lo que fortalece la fe del ser humano, es la resurrección de Cristo, que asegura a usted y a mí que un día viviremos con Él por toda la eternidad. Hay otro texto más que presenta la palabra de Dios con relación a la resurrección. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 6. Hablando acerca de la resurrección, mas Él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Buscan a ustedes la pregunta que le hicieron los ángeles a las mujeres. ¿Buscan ustedes a Jesús, el que fue crucificado? Y la respuesta fue: ¿qué cosa? No lo busquen entre los muertos, porque Él venció la muerte, venció la tumba y resucitó para honra y gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes fueron esas personas a los cuales los ángeles dijeron esa palabra? María Magdalena fue la primera que se encontró con Jesús, con el ángel en el sepulcro, donde fue el domingo de la mañana a visitar el sepulcro. Mis hermanos, ¿cuánta seguridad hay para aquellos que creen en el Señor? ¿Cuánta seguridad hay para aquellos que creen que Jesús resucitó? Para aquellos que se están preparando para esa bienaventurada esperanza o bendita esperanza, que cuando Jesús venga pueda vivir con Él por toda la eternidad. Terrible esa parte. Y yo no me quedo sorprendido con ese texto, porque realmente estas mujeres que estaban buscando del Señor, el Señor no la defraudó. La primera que fue a la tumba, que fue la quien ungió a Jesús para la sepultura, María Magdalena, en la casa de Simón, esa mujer fue la primera que vio la resurrección de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién buscamos nosotros, mis hermanos? ¿A quién tú buscas? Un Jesús que tal vez ustedes creen que no tiene poder. No, yo busco un Jesús todopoderoso. Un Jesús que vino aquí a la tierra, se encarnó. Un Jesús que vivió una vida sin pecado. Un Jesús que fue crucificado. Pero un Jesús también que venció la muerte y resucitó para la gloria del Padre. Y miren, mis hermanos, eso de la resurrección, mucha gente
En la antigüedad había un problema con relación a la resurrección, no creía mucho el tema de resurrección. Sin embargo, el libro de Mateo capítulo 27 presenta un acontecimiento que para mí es un acontecimiento bien importante. El libro de Mateo, el capítulo 27, oiga bien, para aquellos que tienen duda en la resurrección, de la resurrección, Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, dice la palabra de Dios. Y se abrieron los sepulcros, Mateo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oigan bien. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de ¿quién? De él, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué cosa? Y aparecieron a ¿quiénes? A muchos. Dando un ejemplo, mis hermanos, realmente de todo aquel que tiene fe en el Señor, de todo aquel que ha aceptado a Jesús como un Salvador personal. Si muere, verá la gloria de Dios. Si muere, resucitará para honra y gloria de su nombre. Dice la palabra de Dios aquí que muchos de los muertos santos, ¿qué hicieron cuando Jesús resucitó? Se levantaron y se quedaron ahí en los sepulcros. Dice que aparecieron a muchos. Pero no solamente aparecieron a muchos, sino, mis hermanos, fueron también la primicia que Jesús llevó al cielo de aquellos santos que serán redimidos cuando Jesús venga por segunda vez. Aquellos que hayan muerto, que serán levantados para vivir con Jesús por toda la eternidad. Jesús levantó esa parte de los santos que habían creído en Él, que habían muerto en Él, se fueron al cielo, y fue la primicia de la resurrección que Jesús llevó al reino de los cielos cuando se presentó ante su Padre. ¿Cuál fue el primer paso que Dios dio para que el ser humano se reconciliara con Dios? Número 1. Número 2. Número 3. Y número 4, ¿cuál fue la otra parte? La resurrección. Y después de la resurrección, Jesús se quedó aquí en la tierra, paseando aquí, en la tierra. Duró un tiempito aquí en la tierra, no olviden que fue y volvió. Pero volvió, entonces dice la palabra de Dios que entonces viene el quinto paso, que es ¿qué cosa? La ascensión ¿a dónde? Al reino de los cielos. Mis hermanos, gloria a Dios, porque nosotros no predicamos un Cristo crucificado. No solamente eso, sino que también predicamos un Cristo que fue crucificado y un Cristo que muy pronto vendrá a buscarnos a nosotros. Eso es lo que nosotros predicamos hoy en día. Pero Cristo ahora, mis hermanos, ascendió ¿qué cosa? Al cielo. Y el libro de Efesios capítulo 4 presenta allí algo interesante. Efesios capítulo 4, versículo 10 de Efesios 4 dice la palabra de Dios que el que descendió según el libro de Isaías 9:6, el que se encarnó, que descendió aquí a la tierra, dice la palabra de Dios, el que descendió es el mismo que también ¿qué cosa? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, que ese Jesús que descendió también ¿qué cosa? Subió allí al reino de los cielos a estar ¿con quién? Con su Padre. El libro de Hechos, el capítulo 1, de hecho, versículo 9, dice allí la palabra de Dios, confirmando que Jesús se fue al cielo. El libro de Hechos, el apóstol Pablo, hablando de la ascensión de Jesús, Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho esta cosa, viéndolo ellos, ¿quiénes lo vieron? Viéndolo ellos, ¿quiénes lo vieron a Jesús? Solamente los discípulos. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los ojos de ellos. Es decir, que Jesús fue levantado ante una multitud
de personas, incluyendo a quienes, a los discípulos que estaban allí con ellos. El libro de Marcos también lo relata el incidente. Marcos capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué cosa? Y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. Es decir, que Jesús automáticamente vino y se le presentó a los discípulos después que Él resucitó. Duró un tiempo aquí en la tierra, confirmando a los discípulos y a los apóstoles. Después se fue a las afueras de Jerusalén y allí se despidió de los discípulos y la gente que lo acompañaba. Y dice que mientras Jesús subía al cielo, dos ángeles que hicieron descendieron y le dijeron la siguiente palabra: varones galileos, ¿por qué están tristes mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue tomado de vosotros para ser llevado al cielo, así mismo vendrá por segunda vez para buscar a los que le esperan. Ese mismo Jesús que fue tomado de vosotros fue llevado ¿a qué cosa? Al cielo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos una gloriosa esperanza, y es que muy pronto Jesús va a venir aquí a buscar a aquellos que le esperan. Entonces Jesús ascendió al cielo. ¿Cuántos pasos lleva la escalera que conduce al reino de los cielos? Número 1, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Segundo paso. Tercer paso. Cuarto paso. Quinto paso. Y ahora viene el sexto paso, que se llama la intercesión de Jesús por nosotros en el reino de los cielos. Hoy Jesús está ¿qué cosa haciendo por nosotros? Intercediendo por nosotros allí en el reino de los cielos. Entonces, el libro de Juan, Primera de Juan, está basado allí el texto de Primera de Juan, capítulo 2. San Juan capítulo 2, Primera de Juan 2:1, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Por añade el texto, ¿qué cosa? El justo, dice la palabra de Dios. Hijitos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, Jesús es tu abogado para con el Padre, y es aquel que es justo, que hace lo que es correcto para honra y gloria de Dios. Y el versículo de Juan, 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué cosa? De toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Jesús es ¿qué cosa? Es fiel y justo. ¿Para qué cosa? Para comprendernos, para aceptarnos, para perdonarnos. Si vuestro pecado fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser ¿qué cosa? Como blanca lana, dice la palabra de Dios. Es decir, que tú y yo hoy tenemos un abogado. Tú y yo tenemos ¿qué cosa? Un intercesor. Uno que pelea nuestro caso. Uno que defiende nuestra causa. Uno que nunca ha perdido una batalla. Y cuando a ti sí te acusa, Jesús presenta su sangre, el sacrificio por amor a ti y por amor a mí. Jesús dice: mi sangre es suficiente. Él es nuestro ¿qué cosa? Nuestro intercesor. Hoy está allí las 24 horas y los 365 días intercediendo ¿por quién? Por ti y por mí. Hay otro texto más que se encuentra en Primera de Timoteo,
capítulo 2, versículo 5, que dice lo siguiente. 1 Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice el texto: Jesucristo, ¿qué cosa? Hombre. Es decir, que Jesús está intercediendo por nosotros porque Él sabe tu situación y sabe mi situación, porque Él pasó por lo que tú has pasado o puede pasar. Él conoce tu problema, Él conoce tus vicisitudes, Él conoce tu alegría, tu gozo, tu llanto, tu lamento. Y por eso es que hoy está, ¿qué cosa? Intercediendo por ti y por mí en el reino de los cielos. Y hay otro texto, mis hermanos y mis amigos que me escuchan esta noche, que no lo puedo dejar pasar por alto, que está en Hebreo capítulo 7, versículo Hebreo 7, capítulo 7, versículo 25. Y dice el texto allí, bien maravilloso este texto: por lo cual puede también, oigan bien, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese texto está diciendo que todavía hay oportunidad de salvación para ti y para mí. Todavía hay gracia, todavía hay socorro, todavía hay esa oportunidad, porque Jesús solamente su trabajo en el reino de los cielos, ¿qué cosa? Es interceder por nosotros. Ese es su trabajo. Entonces, no importa lo lejos que tú te hayas ido, no importa lo hondo que haya caído, no importa el lugar en que te encuentres, Jesús todavía te brinda una oportunidad. Todavía Jesús te brinda la salvación. Está dispuesto para ti. Nunca está ocupado Jesús para nuestros problemas y nuestras situaciones. Si tú solamente marcas el teléfono, está disponible las 24 horas y los 365 del año para escuchar tu situación. Jesús está haciendo qué cosas por nosotros en el cielo, intercediendo. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo por nosotros? ¿Qué fue lo que Jesús hizo primero por nosotros? Se encarnó. Segundo, ¿qué fue lo que hizo? Vida, ¿qué cosa? Tercero, ¿qué hizo? Cuarto. Quinto. Sexto. Y el último peldaño de la escalera que conduce a la salvación se llama la segunda venida de Cristo a la tierra. Dice la palabra de Dios que Jesús muy pronto vendrá a esta tierra a buscar un pueblo que le espera. El libro de Juan, San Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3, son textos muy conocidos. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, no se preocupen, no se desanimen, porque el que dijo esta palabra nunca ha mentido. Yo, ¿qué cosa? Me voy. Pero me voy ¿con qué propósito?
a preparar un lugar para ti y para mí. Es decir, no se preocupe si aquí tú tienes casa aquí en la tierra, porque usted es aquí extranjero y advenedizo. Su ciudadanía está en el reino de los cielos. Jesús está preparando algo especial para ti y para mí. Jesús está preparando algo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha pasado por los pensamientos del ser humano. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le sean fieles. ¿Por qué está turbado? ¿Por qué es tan triste? Dice la palabra de Dios. Tengan fe, tengan ánimo, manténganse haciendo así, porque el que dijo que vendría, vendrá. ¿Y qué cosa? Y no tardará. Se cuenta la historia de un señor que salió en un crucero. Eso fue en los años 1800 y pico por ahí, cuando no había ni internet, ni WhatsApp, ni Twitter, ni de esas cosas, ni YouTube. Entonces el hombre salió en un crucero, un viaje de un mes, porque los barcos cogían muchísimo tiempo navegando. Pero se supo que el barco llegaría a Londres, donde se quemó la torre ahora por ahí de Notre Dame, que el barco llegaría esa tarde al muelle. Y la esposa con 2 niños, después de un mes esperando a su esposo, dijo: déjame hacer una buena cena para darle la bienvenida a mi esposo. Y preparó la casa bien. Puso un letrero: bienvenido a tu casa. Pero el barco, llegando al muelle, naufragó. Como pasó a Costa Concordia en Italia, ¿se recuerdan? Que naufragó entrando al muelle. Y de lo que perecieron, pereció el hombre, el esposo de esa señora. Y el pastor del pueblo tuvo que ir a dar la noticia a la casa de esa señora, y va y toca la puerta de la casa. Y cuando toca la puerta, vienen las niñas corriendo, porque pensaban ¿qué cosa? Que era su papá que había llegado. Y jalaron la puerta y dijeron: papá, que por fin volviste. Pero cuando vieron cuando era su papá, la señora viene y dice al señor, al pastor: pastor, estamos de fiesta porque mi esposo regresa esta noche después de un mes fuera de la casa. Y el pastor le dijo la siguiente palabra a la señora: señora, su esposo no va a regresar. El barco entró al muelle, naufragó, y de los que perecieron, allí se encuentra tu esposo. Y dijo ella la siguiente palabra: tan cerca del hogar y completamente perdido. Tan cerca del hogar. Mis hermanos, nosotros estamos muy, muy cerca del hogar celestial. Estamos ya con un pie aquí en la tierra y otro pie en el reino de los cielos. Ojalá no se diga esa palabra que se le pronunció a esa señora de nosotros: tan cerca del hogar y completamente perdido. Pero qué bueno que tenemos un Salvador. Qué bueno que tenemos a Jesús. Qué bueno que tenemos un capitán que quiere dirigir nuestra embarcación a puerto seguro. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de oportunidad, porque tú y yo estamos muy cerca del hogar celestial. Y Jesús hoy te dice que hoy hay oportunidad para ti. No la desaproveche. Jesús viene por segunda vez a buscar un pueblo que le espera. Y yo quisiera que tú y yo estemos de eso cuando iremos con Jesús a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Hay alguien aquí que quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero prepararme para ir a vivir contigo a ese lugar que tú estás preparando para aquellos que te sean fieles? ¿Hay alguien aquí?
Si hay alguien aquí, yo quisiera orar por esa persona en esta noche. Yo quisiera decirle al Señor en mi corazón: Señor, yo quiero irme contigo al reino de los cielos. Yo quiero tener esa oportunidad. ¿Hay alguien aquí que quiere que se ore por ellos en esta noche? Dios le bendiga. La visita que quiere que se ore por ellos, que pasen aquí al frente, que voy a orar por ellos esta noche, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los prepare, que el Espíritu Santo los toque, para que puedan encontrarse con Jesús cuando venga por segunda vez. La palabra de Dios dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguien más que quiere decirle al Señor en esta noche: Señor, yo quiero prepararme para el encuentro contigo? Dios le bendiga, jovencitos. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, joven. Jesús muy pronto vendrá a esta tierra. Póngase el corito, mi hermano: la sangre de Cristo Jesús. Muy bien. ¿Hay alguien más aquí en esta noche que quiere que se ore por él? Yo vine de lejos, mis hermanos. Yo corrí 2 horas y pico para venir aquí esta noche a hablar de la palabra de Dios. Vine de Brooklyn, de allá de Fulton, de Utica, lejísimo, para venir a hablar de la palabra de Dios. Y creo que es la oportunidad precisa para que nosotros hagamos esos preparativos y esa decisión por el Señor. Vamos entonces a orar por estas personas, por esta visita, para que Dios los siga bendiciendo como familia, para que ellos puedan tomar una decisión para honra y gloria de Dios. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Dios, ante tu presencia, para suplicarte que nos mire con ojo de piedad y misericordia. Que tú, oh Señor, esta familia que se ha levantado, que tú, oh Señor, la proteja, la cuide del peligro, la parte del mal, y lo preserve para vida eterna. Que ellos, oh Señor, tú le des a ellos conforme a los deseos de su corazón, y que ellos puedan ser de los salvados cuando tú vengas por segunda vez. Te suplicamos también por esta iglesia, Señor, por cada uno de la familia. Tú ves los problemas, las dificultades, la necesidad de las enfermedades que hay. Oh Señor, te suplicamos que tú sane a tu pueblo primero físicamente y después le dé la bendición espiritual. Y te suplicamos que nos ayudes sobre todas las cosas a serte fieles y a vivir contigo por toda la eternidad. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Póngase corito, mi hermano. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios les guarde. Vamos a cantar, Wendy. Hermano, vamos a estar de pie para que terminemos todo. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día
vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Antes de la oración final, use su celular mañana y esta noche. Cuéntele a los que usted no vio aquí cómo el Señor nos bendijo. Y dígale que mañana no se la pierdan. Dígale que mañana hay un mensaje de Dios y vamos a hablar del perdón, y que la semana de la conferencia de oración es para la consagración de todos. Amén. Que no se quede nadie. Traiga a los hermanos, recuérdele, y tráigase alguna visita. Y las visitas que usted sabe que siempre vienen y no vinieron, llámele. Ore con ellos y dígale que mañana lo esperamos aquí. Queremos que la semana sea de bendición para toda la congregación y que seamos ricamente bendecidos. Venga mañana y traiga visita y use su celular como un servicio misionero. No deje de hacerlo, que a lo mejor esa llamada puede ser de mucha bendición para la persona que se anime a venir. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por habernos traído. Ahora, Señor, a regresar, guárdanos en el camino. Danos tu paz. Y que esta semana, Señor, nos deje más cerca de la puerta del cielo. Que estemos, Señor, junto a ti. Y que por donde caminaban los ángeles en aquella escalera, caminemos nosotros en esta semana. Y que, Señor, podamos llegar a tu presencia. Gracias por oírnos. Tu bendición sea con todos al salir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.